Hoy abordaremos uno de los temas más intrigantes y relevantes tanto a nivel científico como social, el origen biológico de la orientación sexual. ¿Qué determina si una persona es heterosexual, homosexual, bisexual o tiene otra orientación? Aunque durante años se creyó que la orientación sexual era una cuestión puramente cultural o de crianza, los avances científicos de las últimas décadas han demostrado que su origen es mucho más complejo, implicando interacciones entre la genética, la biología del desarrollo, la neurociencia, las hormonas prenatales y el entorno. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de orientación sexual, nos referimos al patrón duradero de atracción emocional, romántica o sexual hacia personas de un determinado género. Las investigaciones actuales indican que la orientación sexual no es una elección ni una conducta que cambia a voluntad, sino un rasgo profundamente enraizado en el individuo, que emerge por la interacción de múltiples factores biológicos desde etapas tempranas del desarrollo. Uno de los hallazgos más influyentes proviene de los estudios con gemelos idénticos. Estos estudios han mostrado que, si uno de los gemelos es homosexual, la probabilidad de que el otro también lo sea es considerablemente más alta que en gemelos no idénticos o hermanos. Esto no quiere decir que la orientación sexual esté determinada por un único gen gay, sino que existe una componente genética significativa que contribuye al desarrollo de la orientación. De hecho, estudios recientes han identificado múltiples regiones del ADN asociadas con la orientación sexual, pero ninguna es definitiva por sí misma. Esto sugiere un patrón poligénico. Muchos genes, cada uno con un efecto pequeño, combinados con otros factores. Otro aspecto clave en la investigación es el impacto de las hormonas durante el desarrollo embrionario. En las primeras semanas de gestación, el cerebro está desarrollándose bajo la influencia de hormonas como la testosterona y los estrógenos. La exposición a diferentes niveles hormonales puede modificar la estructura y el cableado del cerebro en regiones relacionadas con la atracción sexual y el comportamiento reproductivo. Estudios en animales han demostrado que la orientación sexual puede alterarse modificando los niveles hormonales durante etapas críticas del desarrollo embrionario. En humanos, aunque no es posible hacer experimentos directos, sí se ha observado que el ambiente hormonal prenatal tiene correlaciones con la futura orientación sexual. Por ejemplo, se ha estudiado que la longitud relativa entre el índice y el anular, una medida influida por las hormonas sexuales en el útero, tiende a correlacionarse con la orientación sexual en algunos grupos. Las personas con mayor exposición prenatal a testosterona pueden presentar patrones distintos en este aspecto respecto de quienes tuvieron menos exposición. Esto no es determinante ni preciso a nivel individual, pero sí estadísticamente significativo a nivel poblacional. Avances también señalan que la estructura y actividad del cerebro puede diferir ligeramente entre personas de diferentes orientaciones sexuales. Áreas como el hipotálamo, relacionada con la motivación y el deseo sexual, muestran diferencias sutiles, influenciadas desde antes del nacimiento. Es importante recalcar que este tipo de diferencias no son desviaciones patológicas, sino variaciones naturales dentro de la diversidad humana. Ahora, llevemos esto al terreno diario. ¿Se han preguntado por qué hay personas que desde temprana edad sienten atracción romántica o sexual hacia personas del mismo sexo, sin siquiera haber tenido experiencias personales o sociales que lo fomentaran? La ciencia sugiere que esto es porque la orientación sexual emerge como una expresión natural del desarrollo neurológico y hormonal de esa persona. No es algo que se adopta, sino algo que se revela con el tiempo. En la vida cotidiana vemos a adolescentes enfrentando dilemas sobre su identidad y orientación, muchas veces con miedo de ser rechazados o malinterpretados. Sin embargo, lo que sabemos hoy acerca de la biología de la orientación sexual nos permite afirmar que estas experiencias no son anomalías ni fases, sino manifestaciones naturales de la diversidad biológica humana. Entender esto nos lleva a una sociedad más empática y científicamente informada. Es común escuchar frases como "es que se hizo así por una mala crianza" o "es una moda", pero la ciencia contemporánea ha desmentido estos mitos. Si están viendo o escuchando esta exposición, es probable que conozcan a alguien que haya pasado por el difícil proceso de aceptar su orientación en un entorno que no comprende su fundamento biológico.
Y es precisamente aquí donde el conocimiento científico puede ser una herramienta liberadora. Cuando comprendemos que la orientación sexual es parte intrínseca del ser humano, el juicio se convierte en respaldo. Otra evidencia interesante es el llamado fenómeno del hermano mayor. Se ha observado que en los hombres la probabilidad de que un hijo sea homosexual aumenta ligeramente con el número de hermanos mayores que tiene. Esta correlación no se debe a la crianza ni al ambiente familiar, sino a factores inmunológicos y hormonales durante cada embarazo. Parece ser que con cada gestación masculina, el cuerpo de la madre desarrolla una respuesta inmune que puede afectar ligeramente el desarrollo del cerebro del siguiente embrión masculino, influyendo en su orientación sexual. También se ha estudiado el papel de los epigenomas, es decir, marcas químicas que regulan la expresión de los genes sin cambiar la secuencia genética. Estas marcas pueden modificarse según el contexto en el útero, lo que sugiere que la interacción entre los genes y el ambiente prenatal es clave para entender la orientación sexual. No es un destino fijo grabado en piedra, pero sí una configuración que se establece de manera estable en los primeros años de vida. En resumen, la ciencia ha demostrado que la orientación sexual es una manifestación natural de la biología humana, resultado de una combinación compleja de factores genéticos, hormonales, epigenéticos y neurodesarrollativos. Aceptar esto nos ayuda a dejar atrás prejuicios culturales o religiosos que han señalado la diversidad sexual como un error o una desviación. Si después de escuchar esto piensan en algún amigo, familiar o incluso en ustedes mismos, tal vez ahora comprendan mejor que la orientación sexual no se aprende, no se decide y mucho menos se corrige. Se revela, se vive y se respeta. Y conocer la ciencia detrás de ella es un paso indispensable hacia una sociedad más justa y consciente de su diversidad interna. Para más contenido científico sobre salud, biología y comportamiento humano, suscríbete a nuestro canal, visita nuestro sitio web y únete a nuestros programas de membresía en Decoherence. Aquí, el conocimiento se comparte con conciencia, responsabilidad y evidencia.